Bienvenidos a un nuevo estudio de la Escuela de Discipulado de la Unión Venezolana Occidental de los Adventistas del Séptimo Día. Te saluda Luis Helen González y este material de hoy fue tomado del texto base, la Biblia, y como apoyo el libro El Plan de Dios, su mayor regalo, un texto que se ha venido utilizando durante todos estos episodios de la serie El Plan de Dios, su mayor regalo. Ven, acompáñame, porque este es un tema que a la luz de la Biblia vamos a comprender. Cuando Jesús ¿nació como Adán antes de la caída o como Adán después de la caída? Durante todos los episodios del Plan de Dios, su mayor regalo, hemos venido estudiando temas como la justificación, la santificación y la redención. A la luz de la palabra, hemos comprendido cómo la muerte de Cristo Jesús fue el supremo sacrificio de Dios hacia toda la humanidad. En este estudio anterior, la justificación en Cristo a través de la cruz, hemos comprobado que Cristo en la cruz murió en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. El principio de sustitución sostiene que Cristo justifica al pecador y reemplaza su muerte eterna, la maldición de la ley del pecado o la separación eterna de Dios, por su vida eterna, ofrecida en la cruz en beneficio a la humanidad perdida. Tal vez se estén preguntando, ¿es realmente necesario usar tantos textos para ilustrar este principio del Evangelio? Consulten Juan 3:16. Leamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Veamos cómo 1 Corintios 15:3 y Romanos 5:18 confirman el concepto de la sustitución, la vida de Cristo a favor del pecador condenado a muerte. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Los teólogos romanos nunca quisieron aceptar este concepto de sustitución y acusaron a los protestantes de aplicar gracia barata al asignarle a Dios una ilegalidad. La tesis de los teólogos romanos era que un justo no puede morir en lugar de un impío. Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Al interceder por Sodoma, Abraham le recuerda a Dios que el justo no debe ser tratado como el impío. Éxodo 23:7. De palabra de mentira te alejarás, y no tomarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 17:15. Por esta razón, la tesis de los teólogos romanos sostiene que el pecador debe demostrar obras de justicia. Así, al comportarse de manera correcta y al mostrar ser bueno, Dios lo considerará justo y le otorgará la justicia de Jesús. ¿No parece un tipo de evangelio que ya vimos? El evangelio caritas o caridad.
Solo hay un problema con esta posición de Roma. No le puedes pedir a un perdido que salga a la luz para entonces tú salvarlo. Está perdido. Tampoco puedes solicitar a alguien que ha naufragado que llegue a la orilla para ofrecerle ayuda. El hombre está completamente perdido. No le pides a un muerto que actúe correctamente si antes no lo resucitas. Efesios 2 del 4 al 5 señala que en esta condición de muerte se encuentra el incrédulo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2 del 4 al 5. ¿Cómo pudo Cristo, quien fue justo y sin pecado, morir legalmente por los pecados de toda la humanidad culpable? ¿De qué manera resolvió Dios el dilema de la ilegalidad en la justificación del impío? Aquí viene una pregunta importante. Cuando Jesús nació, ¿nació como Adán antes de la caída o como Adán después de la caída? ¿Con cuál naturaleza vino Cristo? Si Jesús vino como Adán antes de pecar, podía obedecer la ley de Dios, ya que no tenía una naturaleza pecaminosa. Nos aventajaba en ese sentido. Si vino como Adán luego de pecar, entonces era un pecador. La verdad es que Jesús no vino como Adán antes ni después de pecar. Jesús vino con su propia naturaleza. Él era Dios y era hombre, con un cuerpo semejante al nuestro. Se cansaba, padecía de hambre, sed, dolor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Para resolver el problema de la ilegalidad, Dios conectó el cielo con la tierra por medio de Jesús. Y soñó, y he aquí, una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis 28 del 12 al 16. ¿A quién representaba esta escalera en el sueño de Jacob? Y le dijo Jesús: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. Jesús es la escalera que conecta al Dios Santo con el hombre pecador. Cristo llevaba en sí mismo dos naturalezas. Era Dios y era hombre como Adán luego de la caída. Dios conectó el cielo con la tierra por medio de Jesús. Esta escalera representa a Cristo. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. El Espíritu Santo, Dios, hace concebir a María pecadora. ¿Era María pecadora? ¿Cómo se refirió María a sí misma? Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Lucas 1:46 al 48. Dios había resuelto la aparente ilegalidad, uniendo a Cristo con la humanidad pecadora que Él vino a salvar desde el momento mismo de su concepción.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. ¿Por qué Cristo se encarnó? Primero, para Dios poder ejecutar juicio sobre el pecado en la persona de Cristo, lo unió con la humanidad que vino a salvar. La encarnación le dio a Jesús el derecho legal de vivir y morir en favor del hombre. En este sentido, que Cristo fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Esto constituye la verdad en Cristo que hemos estudiado en la lección número 3. Segundo, para poder ser pagado el pecado se requiere derramamiento de sangre, vida. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión del verbo redimir. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Al pasar de un cuerpo espiritual a un cuerpo físico, Cristo podía derramar su vida en favor de los pecadores necesitados de redención. ¿Qué establece la bula Ineffabilis Deus? Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854. Para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra. Definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado, y que ha caído de la unidad de la Iglesia, y que si además osaren manifestar de palabra o por escrito o de otra cualquiera manera externa, lo que sintieren en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios, y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que por nos ha sido definido. Esta bula desconecta a Cristo de la humanidad, que Él vino a salvar, y hace que la salvación sea necesariamente por obras y no un regalo. Cristo murió en nuestro lugar, Él es nuestro sustituto. Por medio de su muerte, Él pagó la condena o penalidad que pesaba sobre cada ser humano pecador. En otras palabras, nos justificó. La justificación es la primera respuesta del Evangelio al problema del pecado. Cristo nos redimió de la penalidad que pesaba sobre cada uno de nosotros. La justificación, como todo regalo, entonces puede ser aceptada o rechazada.